Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Astrología Espiritual. Mi nombre es Mercedes Simón y en este vídeo quiero presentaros los principales factores astrológicos que guardan relación con la situación que está atravesando el mundo en estos momentos, con el coronavirus, la crisis sanitaria y también las crisis económicas. En la primera parte de este vídeo vamos a ver estos factores astrológicos, de los cuales yo destaco principalmente los eclipses que ocurrieron en diciembre y en enero, así como la potente conjunción de Saturno y Plutón que ocurrió también en enero. Igualmente son destacables las posiciones de Neptuno en Piscis y Urano en Tauro. Pero no debemos olvidar que la humanidad ha atravesado grandes pandemias y crisis a lo largo de la historia. Por ello, en la segunda parte de este vídeo vamos a hacer un repaso histórico a través de estos momentos críticos en relación sobre todo al ciclo de Saturno y Plutón, el cual está activo también ahora. Por ejemplo, cabe destacar los momentos de la peste negra y del inicio del cólera, en los cuales se produjo una conjunción de Saturno y Plutón, al igual que ha ocurrido ahora en el año 2020. Una vez realizado este estudio histórico, vamos a volver al momento actual y en la tercera parte de este vídeo vamos a estudiar las posiciones astrológicas en los próximos meses. Personalmente pienso que el año 2020 todavía va a ser un año bastante conflictivo, especialmente con la entrada de Marte en Aries. Pero el propósito de este estudio astrológico va a ser extraer de estas energías planetarias su máximo potencial positivo. No olvidemos que si bien la astrología nos informa de cuál es la energía activa a cada momento, solo depende de nosotros, los seres humanos, cómo utilizar esta energía y hacia dónde encauzarla. Así que sin más vamos a dar comienzo a este vídeo que espero que os parezca muy interesante. Comencemos con el eclipse solar que ocurrió el 26 de diciembre del 2019. Desde la antigüedad es sabido que los eclipses solares traen consigo importantes acontecimientos para la humanidad. Dependiendo de su intensidad, el efecto de un eclipse solar podrá tener una duración de entre 6 y 18 meses. ¿Pero qué simboliza un eclipse solar? Hemos de entender que se trata de un momento de oscuridad, en el que la luz que domina en el cielo y que da vida a todo lo que existe en la tierra se apaga. Este simbolismo lleva consigo una connotación de final, de término de un capítulo de la existencia antes del inicio de otro nuevo. Este momento de pausa, en el que todo se contiene en estado latente de silencio, guarda en sí el germen de lo que está por venir. Este germen puede observarse en la carta astral que rodea al eclipse, y el eclipse solar del pasado 26 de diciembre contiene una configuración astrológica muy potente. Es interesante también el hecho de que si bien el coronavirus ya existía desde noviembre de 2019, su existencia se dio a conocer de forma pública el día 31 de diciembre, en una fecha muy cercana a la del eclipse solar. Quedó así plasmada la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos. Como dice la filosofía hermética, como es arriba, es abajo. Estudiemos a continuación los aspectos principales que ocurrieron durante este eclipse. En primer lugar, el eclipse se produjo en el signo de Capricornio, y si ya los eclipses de por sí denotan finales, el signo de Capricornio enfatiza todavía más la noción de final. Esto es debido a que Capricornio está regido por Saturno, el cual, por ser el último de los planetas observables a simple vista en la antigüedad, se asoció tradicionalmente con límites y finales. En segundo lugar, el eclipse ocurrió en muy cercana conjunción al planeta Júpiter, un planeta asociado con todo lo grande y lo expansivo. Sin embargo, Júpiter en el signo de Capricornio se halla en caída o desfavorecido, lo cual quiere decir
que del germen de este eclipse probablemente va a surgir la expansión de algo no favorable. En tercer lugar, el eclipse se produjo en aspecto de trino a Urano en Tauro. Urano es un planeta que representa los cambios radicales e imprevisibles, y Tauro es un signo asociado a la naturaleza, a la ecología, a la salud y a la economía. Por tanto, cabe esperar como germen de este eclipse que durante los próximos meses se vayan a producir importantes cambios en el área de la salud y de la economía. Es significativo que tan solo unos días después del eclipse se produjo la potente conjunción de Saturno y Plutón también en el signo de Capricornio. Como veremos más adelante, esta es una conjunción que conlleva graves crisis políticas, financieras y sociales, así como una acentuación de la noción de transformación y muerte que se deriva de ambos planetas. Por último, hay que destacar la posición de Neptuno en Piscis. Neptuno es un planeta que simboliza espiritualidad, pero también, por lo que tiene de invisible, se relaciona con todo tipo de virus y enfermedades de difícil detección. El signo de Piscis además representa lo ilimitado. Por tanto, podríamos asociar el coronavirus y su expansión ilimitada y exponencial a esta posición de Neptuno en Piscis. Si un eclipse solar guarda el germen de lo que va a ocurrir durante los próximos 6 a 18 meses, en el eclipse lunar siguiente, que tiene lugar 14 días después del eclipse solar, se puede observar cómo será el impacto de ese germen en la sociedad durante esos meses. Es sabido que la luna llena ejerce gran influencia en los instintos de supervivencia y en el comportamiento de las masas de población. Y estos comportamientos se ven aún más acentuados durante un eclipse lunar. Durante el eclipse lunar que tuvo lugar el pasado 10 de enero, la luna se hallaba en Cáncer. Una luna llena en el signo de Cáncer representa más que ninguna otra a las masas de población. Esta luna llena se encontraba además en oposición a todo un estelium de planetas en el signo de Capricornio. La luna también se hallaba en aspecto de trino a Neptuno, un aspecto fluido que simboliza la rápida propagación y expansión que el virus va a tener entre la población durante los meses siguientes a este eclipse lunar. Por otra parte, la luna se halla en oposición a Saturno en Capricornio. Saturno, aquí ubicado, representa fuertes límites y barreras. De algún modo, esta oposición simboliza la necesidad de establecer barreras físicas entre la población para contener el virus. Unas barreras que comenzaron con el uso de mascarillas y guantes, después las distancias de seguridad entre las personas y por último la separación entre paredes con el confinamiento de las personas en sus casas. Asimismo, esta oposición también representa las leyes que desde los diferentes gobiernos se han ido poniendo en práctica para restringir la movilidad de los ciudadanos y de algún modo así contener el virus. La oposición de la Luna a Mercurio, Saturno y Plutón en su conjunto representa las distintas restricciones en la actividad comercial que se han ido produciendo. Por otra parte, este aspecto a su vez también representa la necesidad compulsiva de adquirir elementos básicos de primera necesidad para la supervivencia. A un nivel más profundo, la oposición de la Luna con Saturno y Plutón simboliza el miedo a la muerte que puede extenderse entre la población, así como las fuertes crisis emocionales que pueden derivarse de esta difícil situación. Tristemente, este aspecto también simboliza la muerte física en sí, a la que muchas personas se están viendo abocadas. Sin embargo, esta oposición también guarda el potencial de transformar esta situación de crisis a través de la energía de Plutón y de ponerle freno a través de la energía de Saturno. Asimismo, el trino entre la Luna y Neptuno guarda el potencial positivo de un despertar espiritual durante esta situación de crisis. Un despertar quizás hacia una escala de valores más humana,
hacia un descubrimiento interior del alma y hacia una alineación con la voluntad divina. Cada 36 años aproximadamente se produce una conjunción entre Saturno y Plutón. Esta conjunción es muy significativa, pues Plutón trae consigo la transformación de estructuras sociales que Saturno ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Ambos planetas, además, tienen una connotación de muerte y crisis que caracteriza este periodo de transformación colectiva. Hemos de entender que la conjunción es el momento de un nuevo inicio, el cual contiene la energía combinada de ambos planetas. Dentro de este ciclo hay otros 3 momentos que son significativos. La primera cuadratura, la cual ocurre aproximadamente 9 años después de la conjunción. La oposición, que tiene lugar en el punto medio del ciclo, unos 18 años después de la conjunción. Y la última cuadratura, que ocurre 27 años después de la conjunción, para después dar paso a la siguiente conjunción. Todos estos momentos dentro del ciclo Saturno-Plutón contienen una tensión importante que suele desencadenar eventos de gran impacto en la humanidad. Para comprender en profundidad la naturaleza de este ciclo entre Saturno y Plutón, estudiemos primero por separado la simbología de ambos planetas. Saturno era el más lejano de los planetas conocidos en la antigüedad. Debido a su movimiento lento, se asociaba con el tiempo, con los ciclos de vida, la experiencia y la sabiduría. Al ser el último de los planetas observables a simple vista, suponía el límite del universo conocido, y por ello se le asociaba también con la muerte y el más allá. En la mitología griega, el planeta Saturno se asociaba al dios Cronos, al rey del cielo durante la edad de oro de los dioses, una época en la que la humanidad vivía en perfecto orden y armonía. Sin embargo, Cronos era un dios tirano que, por temor a ser derrocado, devoraba a cada uno de sus hijos cuando estos nacían. Siglos después, con la invención del telescopio, los astrólogos pudieron observar los anillos de Saturno, los cuales tenían una forma circular perfecta. Esto resonaba con la simbología del límite, orden y perfección que se había atribuido a este planeta. Uniendo estos significados, a nivel astrológico, Saturno es símbolo de límite y muerte, así como de orden, estructuras colectivas y tradiciones mantenidas a lo largo del tiempo. En su aspecto positivo, Saturno representa seriedad, responsabilidad y compromiso. En su aspecto adverso, puede significar rigidez, frialdad o severidad. Saturno se halla actualmente fortalecido en el signo de Capricornio, su propio signo de regencia. Saturno en Capricornio es representativo de las estructuras políticas, económicas y legales de la sociedad, así como de las grandes empresas y los sistemas institucionales que se han ido manteniendo a lo largo del tiempo. Plutón fue descubierto en 1930, durante una época oscura de entreguerras y de crisis económica. Esta era una época en la que se estaba desarrollando la energía nuclear, el crimen organizado empezaba a ganar mucho poder y los sistemas totalitarios estaban en auge. En su aspecto positivo, esta también fue una época en la que empezaba a despuntar el interés por las teorías acerca del inconsciente, la psicología y el psicoanálisis. Todos estos eventos tienen una relación energética con la cualidad de Plutón. En la mitología griega, Hades, al que posteriormente se le llamó Plutón, era el dios del inframundo y el gobernante de los muertos. Sus armas eran una horca con la que podía causar terremotos y también un casco de invisibilidad. Reinaba junto a su mujer Perséfone, a quien había secuestrado y forzado a acompañarle en el gobierno del inframundo. Uniendo estos simbolismos, a nivel astrológico, Plutón representa la muerte, las crisis existenciales y el encuentro con lo desconocido. Asimismo, su simbología tiene connotaciones de manipulación, crueldad, secretismo y abuso de poder. En su aspecto positivo, representa la capacidad de ver más allá de las formas, de penetrar en lo más hondo de la experiencia y de renacer a la vida tras un proceso de transformación catártico.
Plutón entró en Capricornio en el año 2008, al tiempo que se producía una crisis económica global. Desde entonces, en su transitar por este signo, cual terremoto activo ha sido catalizador de fragmentaciones en los sistemas políticos, económicos y sociales. Una vez estudiada la simbología de estos dos planetas, ¿qué cabe esperar, por tanto, de su conjunción? Si Saturno por un lado es estructura y Plutón por otro es destrucción, cabe esperar fuertes crisis en los sistemas financieros y políticos característicos de Capricornio. Implacablemente, Plutón va a destruir todas aquellas estructuras que no tengan la fortaleza suficiente para mantenerse en pie. Cabe esperar una fuerte crisis económica a nivel colectivo que podría poner en jaque a los gobiernos y organizaciones mundiales. Capricornio, por ser un signo de tierra, está también relacionado con la salud, especialmente con el conocimiento práctico de esta ciencia. Por eso no es de extrañar que esta conjunción de Saturno y Plutón en Capricornio esté trayendo consigo una crisis sanitaria tan grande. Observemos que además, junto a estos planetas, el Sol y Mercurio también forman parte de esta conjunción. Mercurio, que era el dios griego Hermes, portador de un caduceo, símbolo de la medicina, añade énfasis al hecho de que se trata de una crisis sanitaria. Por su parte, el Sol es símbolo de luz y vida. Sin embargo, esa luz y esa vida se encuentra limitada por su conjunción con Saturno y Plutón. Es importante comprender que nos hallamos en el inicio del ciclo de Saturno y Plutón. Por tanto, si bien la crisis sanitaria pudiera resolverse en un plazo, digamos, de 18 meses, marcado por el eclipse solar, la labor de reestructuración de los sistemas financieros, políticos y sanitarios, característicos de Capricornio, va a ser un proceso de lenta recuperación que va a durar el ciclo completo. Veamos ahora otros momentos históricos en los que el ciclo de Saturno y Plutón ha traído importantes eventos para la humanidad. De registros históricos tenemos constancia de las principales pandemias que han asolado a la humanidad. Si bien no podemos conocer el origen exacto de estas pandemias, lo que sí es significativo a nivel astrológico es que los momentos en los que más muertes se han registrado históricamente coinciden con momentos importantes del ciclo de Saturno y Plutón, especialmente con las conjunciones. Y también coinciden en muchos casos con eclipses en el eje Cáncer-Capricornio. Esta es una situación que a nivel astrológico resuena mucho con la que tenemos ahora en el 2020. Estudiemos a continuación algunos ejemplos. Durante la época del Imperio Bizantino, tuvo lugar la llamada pandemia de Justiniano, una de las mayores epidemias de la historia, debido a la cual murieron alrededor de 40 millones de personas, en Asia, África y Europa. Preludio a esta epidemia, en el año 539, tuvieron lugar varios eclipses solares y lunares en el signo de Capricornio, en conjunción y en oposición a Plutón, algo muy similar a lo que está ocurriendo ahora. Neptuno también, al igual que hoy en día, se encontraba en Piscis, en esta ocasión en conjunción a Júpiter, lo cual aumentó la propagación del virus de la pandemia. Cabe destacar que en el momento crítico de la pandemia, en el año 540, se produjo la cuadratura entre Saturno y Plutón. El final del siglo XIII fue un periodo de crisis propiciado principalmente por el gran cambio climático que comenzaba a tener lugar, una transición entre el periodo cálido medieval y la llamada Edad de Hielo medieval. Al mismo tiempo, durante este periodo se estaba produciendo en Europa una fuerte reestructuración económica, política y social, la cual había sido generada por el gran aumento de la población. Cabe imaginar el caótico y fragmentario proceso de desintegración de los sistemas feudales piramidales que hasta entonces habían predominado en Europa. En estos sistemas,
Un señor o rey gobernaba sobre los campos de alrededor y sobre los campesinos que eran sus vasallos. Estos sistemas piramidales se fueron desintegrando al tiempo que se construían las nuevas ciudades, de escala mucho mayor y con nuevas leyes que debían dar respuesta a una sociedad y a una economía mucho más complejas. Esta es una situación que resuena en gran medida con la actual del siglo XXI, en la que las leyes y los órdenes de los distintos países y naciones se enfrentan a una realidad mucho más compleja que es el mundo global. Es significativo que en aquella época, de final del siglo XIII, en concreto en el año 1284, también ocurrió una conjunción de Saturno y Plutón en el signo de Capricornio junto a un eclipse solar también en este signo, algo que resuena totalmente con la situación actual. Sin embargo, en aquella época no se produjo ninguna pandemia importante y esto lo podríamos atribuir a que Neptuno, el planeta que simboliza los virus y las enfermedades, se encontraba en el signo de Virgo, el signo opuesto a Piscis, que es donde se encuentra hoy en día. Es significativo que el Papa Inocencio III predijo años atrás que el mundo acabaría justo en ese año, en el 1284. Si bien este Papa no podía conocer la existencia de Plutón. El fin del mundo no se produjo en aquella época de forma literal, pero sí que supuso el fin de las estructuras conocidas y el resurgir de un nuevo orden. Un símbolo de este nuevo orden fueron las catedrales góticas. Sin duda, estas grandes estructuras de piedra son reflejo de la conjunción de Saturno, que representa estructura, con Plutón, que representa poder, en el signo de Capricornio, un signo asociado con los minerales y las piedras. Más difícil fue el periodo correspondiente a la siguiente conjunción de Saturno y Plutón, que tuvo lugar en el signo de Piscis en el año 1318. Este era un año que coincidía con una gran hambruna en Europa y un fuerte cambio climático. En aquella época, las frías temperaturas tuvieron devastadoras consecuencias en las cosechas y en el ganado. La mortalidad se extendió y la población comenzó a descender. Esta conjunción de Saturno y Plutón trajo consigo una época de caos económico y de grandes pérdidas. Al mismo tiempo, varios eclipses ocurrieron junto a estos dos planetas en el signo de Piscis. Estos potentes eclipses acentuaron las graves crisis que ocurrieron en todos los ámbitos de la existencia, siendo el canibalismo el reflejo más devastador y negativo de esta configuración astrológica. Durante esta conjunción de Saturno y Plutón, el Sol se hallaba también en conjunción a ambos planetas, lo cual refleja de nuevo la pérdida de vidas y el descenso de la población que esta época trajo consigo. El signo de Piscis en el que se produjo la conjunción refleja tanto el germen de nuevas enfermedades como la crisis religiosa que empezó a surgir a partir de aquella época. Esta crisis religiosa surgió por un sentir común de que las oraciones no surtían efecto, por una falta de fe y una desconfianza generalizada hacia la Iglesia. Las dos conjunciones de Saturno y Plutón anteriores fueron el preludio a la más devastadora pandemia que ha atravesado la humanidad, la peste negra. Esta ocurrió al tiempo que tenía lugar la siguiente conjunción de Saturno y Plutón en el signo de Aries en el año 1350. El simbolismo de Plutón y Saturno, asociado a muerte, oscuridad, crisis, caos y destrucción, alcanzó en esta época su máxima expresión. Se estima que entre 700 y 200 millones de personas murieron en Asia, Europa y parte de África. Esto supuso un descenso aproximado del 50% de la población, el cual ocurrió de manera muy drástica al tiempo que ocurría la conjunción de Saturno y Plutón en el año 1350.
La conjunción entre Plutón y Saturno, debido a movimientos retrógrados, duró unos 2 años, al tiempo que se producía el pico de mortalidad y al tiempo que varios eclipses solares y lunares hacían cuadratura desde el eje Cáncer-Capricornio a esta conjunción. De nuevo, encontramos aquí resonancias astrológicas con la situación actual. Otra resonancia destacable viene dada por Urano en Tauro, en la misma posición donde se encuentra hoy en día. Urano aquí es reflejo de los cambios drásticos e imprevisibles que aquella pandemia trajo en el área de la salud y de la economía. Pero de igual modo, Urano en esta posición también refleja los avances en la medicina que se desarrollaron en aquella época para combatir la pandemia, y estos avances fueron la base de la medicina moderna. Asimismo, Urano en Tauro también refleja el reequilibrio entre clima, demografía y recursos naturales que se estaba dando en aquella época, algo muy similar a lo que está ocurriendo ahora. Observemos que, a diferencia de la situación actual, probablemente la drástica mortalidad que se produjo durante la peste negra se debía al signo de Aries en el que tuvo lugar la conjunción entre Saturno y Plutón. El signo de Aries, al estar regido por Marte, se asocia con procesos destructivos, pero además Saturno en este signo se halla en caída, con lo cual le cuesta más ejercer la labor de contención y de freno de la pandemia. Demos ahora un salto al siglo XIX para ver la conjunción de Saturno y Plutón en relación a otra de las grandes pandemias que ha atravesado la humanidad, el cólera. El siglo XIX estuvo marcado por el surgimiento de la epidemia del cólera, la cual se extendió desde la India hacia el resto de continentes a lo largo de todo el siglo. El brote inicial ocurrió entre 1817 y 1824, coincidiendo con la conjunción de Saturno y Plutón en el signo de Piscis. Es interesante observar que Piscis es un signo de agua y que la conjunción de Saturno y Plutón que se produjo en este signo estaba además en trino a la Luna y a Marte, ubicados en Escorpio y en Cáncer, también signos de agua. Esto de algún modo refleja el modo en que el cólera se transmitió a través de la ingesta de aguas no potables. Llama también la atención la cuadratura a Urano, Neptuno y Mercurio ubicados en el signo de Sagitario, un signo que representa las grandes distancias. Esto de algún modo representa la forma en la que esta enfermedad también se propagó por todo el mundo a través del comercio y de los movimientos migratorios. La enfermedad del cólera continuó propagándose a lo largo del siglo XIX, pero cabe destacar el pico de muertes y enfermedades que ocurrieron al tiempo que tenía lugar la siguiente conjunción de Saturno y Plutón en el año 1852. Esta conjunción se produjo también en el signo de Aries y, como vimos anteriormente, Saturno en este signo tiene dificultades para poner límites y freno a la expansión de la pandemia. Durante esta conjunción también había un gran trino en signos de agua formado por Júpiter, Marte y Venus. Este gran trino simboliza cómo la enfermedad continuó expandiéndose a través de la ingesta de aguas insalubres. Asimismo, observemos que las posiciones de Neptuno en Piscis y Urano en Tauro guardan resonancia astrológica con las posiciones actuales en el año 2020. Vayamos ahora hasta el siglo XX para estudiar las conjunciones de Saturno y Plutón que han tenido lugar recientemente. En el año 1914, coincidiendo con el inicio de la Primera Guerra Mundial, se producía otra conjunción de Saturno y Plutón, esta vez en el signo de Cáncer. Cáncer es un signo que representa nacionalismo y patriotismo. Por ello no es de extrañar que en este caso la conjunción de estos dos planetas derivara en una guerra entre naciones, en la que murieron 17 millones de personas.
La luna llena que tuvo lugar durante esta conjunción, con el Sol en Libra y la Luna en Aries, resalta la dualidad del conflicto bélico que se produjo. Las devastadoras consecuencias de esta guerra fueron, además de las pérdidas de vidas humanas, las discapacidades y amputaciones con las que millones de soldados hubieron de vivir después, así como el deterioro en la economía, la profusión del hambre y la propagación de enfermedades. Aún bajo la influencia de la conjunción de Saturno y Plutón que tuvo lugar en 1914, en el año 1918 tuvo lugar otra de las mayores pandemias que ha sufrido la humanidad, la llamada gripe española. Esta pandemia fue propiciada por una serie de eclipses solares y lunares que ocurrieron también en el eje Cáncer-Capricornio, en conjunción y en oposición a Plutón. La gripe española fue una de las pandemias más grandes de la historia que afectó al mundo entero. Debido a ella, en el espacio de tan solo 2 años, murieron entre 50 y 100 millones de personas. Dentro del mismo ciclo que se había iniciado con la conjunción de Saturno y Plutón en 1914, se llegó a un punto crítico cuando estos planetas formaron una cuadratura en el año 1939. Este fue el año en el que se inició la Segunda Guerra Mundial y de algún modo la semilla que se había iniciado en 1914 volvió a resurgir aquí con más fuerza. Muchos historiadores consideran ambas guerras como parte de un mismo conflicto internacional, y así lo corrobora la astrología, pues claramente ambas guerras forman parte de un mismo ciclo de Saturno y Plutón. La posición de Plutón en el signo de Leo simboliza el poder totalitario y absolutista que imperó en el bando alemán, mientras que Saturno en el signo fijo de Tauro representa la posición de la resistencia francesa. Entre las devastadoras consecuencias de la Segunda Guerra Mundial estuvieron las masacres, genocidios y bombas que dejaron más de 75 millones de muertos, así como ciudades en ruinas, proliferación de hambre y enfermedades. Con la llegada de la siguiente conjunción de Saturno y Plutón en 1947, nos encontramos con otro periodo dramático de la historia de la humanidad. Por un lado, esta conjunción supuso el final de las guerras anteriores, pero por otro lado, abrió la puerta al nuevo poder de las armas de destrucción masiva. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que tuvieron lugar en 1945, fueron el preludio a esta conjunción. Y ya en 1947 es cuando se produjo el momento álgido de la investigación nuclear. La conjunción de estos planetas en el signo de fuego de Leo y en conjunción al Sol, que a su vez representa energía, muestra la potencia energética devastadora que tuvo esta conjunción. Como consecuencia de las bombas que tuvieron lugar entre 1945 y 1949, murieron más de 200.000 personas, a lo que hay que añadir tristemente las posteriores muertes y las deformaciones físicas de las personas nacidas en las zonas afectadas. La siguiente conjunción de Saturno y Plutón, que se produjo en 1982, trajo consigo un periodo de recesión económica, así como el surgimiento de la nueva epidemia del SIDA. El signo de Libra en el que se produjo esta conjunción simboliza tanto acuerdos comerciales como relaciones personales, las cuales se vieron drásticamente afectadas por el surgimiento de este nuevo virus. Además, podemos observar que durante la conjunción había un gran número de planetas en el signo de Escorpio. El signo de Escorpio representa todo lo oculto, pero también la sexualidad y las adicciones. Esto, de alguna manera, enfatizó el modo en que el virus se propagó por transmisión sexual y también muestra el uso extendido de nuevas drogas que comenzó a ocurrir durante esa época.
Aquel año tuvieron lugar además varios eclipses en el eje Cáncer-Capricornio y en cuadratura a la conjunción de Saturno y Plutón, lo cual, como hemos visto en ejemplos anteriores, aumenta los efectos negativos de esta conjunción. Como vemos en este gráfico, coincidiendo con la conjunción de Saturno y Plutón, se produjo el brote inicial de este nuevo virus. Pero no solo el SIDA caracterizó esta época, sino también las bandas de narcotráfico internacional, todo ello característico de la conjunción de Saturno y Plutón y de la aglomeración de planetas en Escorpio. Cuando el ciclo de Saturno y Plutón, que se había iniciado en 1982, llegó a su punto medio con la oposición entre estos dos planetas, en el año 2001, se produjo un momento de máxima tensión. Esto coincidió con el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Durante esta oposición, Marte se encontraba junto a Plutón en el signo de Sagitario. Marte es el dios de la guerra y la destrucción, y Sagitario es un signo de fuego que además también representa las grandes distancias. Todo ello de alguna manera simboliza el ataque a través de aviones comerciales que se produjo sobre las torres. Por su parte, Saturno en Géminis podría literalmente leerse como Torres Gemelas. Ese año además también hubo varios eclipses en el eje Cáncer-Capricornio. Una vez realizado este repaso histórico del ciclo de Saturno y Plutón, volvamos ahora al año 2020 para estudiar la configuración astrológica actual desde una perspectiva más amplia. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, la conjunción de Saturno y Plutón es muy poderosa y puede traer consigo efectos dramáticos para la humanidad. En su aspecto negativo, además de muerte y destrucción, la conjunción en Capricornio puede traer la caída de sistemas económicos y financieros, además de abuso de poder, regímenes autoritarios o crimen organizado. En su aspecto positivo, sin embargo, esta conjunción llama a la eliminación de la corrupción, a la regeneración de los sistemas políticos y a la instauración de leyes que armonicen con el orden colectivo. Asimismo, si bien esta conjunción también trae debacles en la economía, también guarda el potencial de regenerar todo el sistema económico y financiero desde unas bases más sólidas. Esto será especialmente propicio mientras Júpiter transite también por el signo de Capricornio durante este año. Respecto a la crisis sanitaria, Saturno, al estar ubicado en su propio signo de Capricornio, puede ejercer con fuerza la labor de contención del coronavirus, especialmente si se siguen las normas de distanciamiento y confinamiento, aunque esto sea un proceso paulatino. Otro de los eventos trágicos y poderosamente simbólicos que ha traído la conjunción actual de Saturno y Plutón ha sido el incendio de la Catedral de Notre-Dame de París. La caída de esta estructura religiosa fue quizás una señal indicativa de que algo desafortunado estaba por ocurrir en la Tierra. Observemos que cuando se produjo este incendio, en abril del 2019, ambos planetas ya se hallaban en muy cercana conjunción, entre 20 y 23 grados de Capricornio. Observemos además que el incendio de la catedral fue propiciado por la cuadratura que el Sol, en el signo de fuego de Aries, hacía a la conjunción de Saturno y Plutón en Capricornio. Pero vayamos atrás en el tiempo para destacar el hecho de que esta catedral se terminó de construir en el año 1285, justo unos meses después de que se produjera otra conjunción de Saturno y Plutón a 26 grados de Capricornio, en una posición casi exacta a la actual. Aquella conjunción trajo consigo el culmen de la época medieval, un culmen reflejado en la construcción de Notre-Dame de París, la más representativa de las catedrales góticas.
Ahora, casi 800 años después, la conjunción actual ha traído consigo la caída de este símbolo de profundo significado religioso y espiritual para la humanidad. La sincronía de estas conjunciones no es coincidencia, sino la constatación de que los ciclos cósmicos conllevan eventos encadenados en el mundo. Claramente, este evento ocurrido en la Catedral de Notre Dame refleja que vivimos bajo las leyes de un tiempo que no es lineal, sino cíclico. Veamos ahora las posiciones de los distintos planetas a lo largo del 2020. Marte entró en Capricornio a mediados de febrero, momento desde el cual se ha intensificado la intervención de la policía y del sistema militar como medio para mantener el orden durante esta crisis sanitaria. Cabe esperar, cuando Marte haga conjunción con Plutón y con Saturno, a finales de marzo y principios de abril, que las restricciones se intensifiquen y que esto pueda generar ciertos conflictos sociales, sobre todo mientras Marte transita por el signo de Acuario hasta mediados de mayo. Después, cuando Marte transite por el signo de Piscis hasta finales de junio, el virus podría alcanzar un pico. Pero cabe también la posibilidad de que durante este periodo se halle una vacuna efectiva para el coronavirus, especialmente cuando Marte haga conjunción con Neptuno en la segunda semana de junio. Es interesante la luna llena de junio, que enfatiza esta posición de Marte y que quizás refleja un conflicto comercial en relación a una vacuna o alguna cura para el virus. Pero el periodo más intenso de Marte va a ocurrir cuando este planeta entre en su propio signo de regencia, en Aries, a finales de junio, y va a permanecer en este signo más de 6 meses hasta principios de enero del 2021. Durante estos meses, Marte va a activar las energías de conflicto, un conflicto que va a ser especialmente intenso cuando Marte haga cuadratura a Plutón entre los meses de agosto y diciembre. Las lunas nuevas de agosto y octubre enfatizan mucho la energía de Marte, Saturno y Plutón, algo sumamente conflictivo que puede traer enfrentamientos tanto comerciales como bélicos. Estas energías son bastante explosivas y solo cabe esperar que se manejen con consciencia para resolver conflictos más que para agravarlos, y en su aspecto más esperanzador para hallar acuerdos de paz, como indica la luna nueva en Libra en el mes de octubre. Pues si no, el conflicto seguirá acrecentándose hasta llegar a un punto de mayor tensión a principios de 2021, en enero y en febrero. Júpiter entró en Capricornio en diciembre del 2019 y se va a mantener en este signo hasta diciembre del 2020. El movimiento de Júpiter puede ser indicativo de cómo se expande el virus. En el momento actual, en abril del 2020, con la conjunción de Júpiter con Plutón, estamos viendo una fuerte expansión de la pandemia, la cual, sin embargo, podría remitir en los meses de verano cuando Júpiter se halle en movimiento retrógrado. A partir del mes de septiembre, cuando Júpiter vuelva a estar en movimiento directo, podríamos ver de nuevo una expansión del virus que podría alcanzar un punto crítico alrededor de noviembre, cuando Júpiter haga su tercera conjunción con Plutón. La luna nueva que ocurrirá en noviembre, la cual hace aspectos tanto a Júpiter como a Plutón, también enfatiza la posibilidad de que el virus se expanda durante esa época. En cuanto a los sistemas financieros, la conjunción de Júpiter y Plutón en Capricornio, que vamos a vivir durante los próximos meses, puede traer bastante inestabilidad. Sin embargo, no olvidemos que Júpiter es el planeta de la abundancia y esta conjunción con Plutón guarda en sí un gran potencial positivo de regenerar la economía en base a unos fundamentos sólidos y duraderos que den resultados a largo plazo, como indica la energía de Capricornio en la que se produce la conjunción.
Cuando Júpiter haga conjunción a Saturno a 0 grados de Acuario a finales de diciembre, cabe esperar el surgimiento de algún avance científico o tecnológico, quizás un test preventivo, que sirva para disminuir el avance de la pandemia durante los próximos meses. Saturno pasará este año transitando por Capricornio y Acuario, los dos signos de su regencia. Su paso por Capricornio trae fuertes medidas como el endurecimiento de leyes, la imposición de límites físicos entre personas o el corte de fronteras entre países. Las restricciones que estamos viviendo este año, como el confinamiento o el parón forzado de nuestras actividades normales, son características de Saturno en Capricornio. Dada esta situación, cabe preguntarse cómo utilizar esta energía de su manera más positiva. Saturno, el gran maestro, en el signo de Capricornio, nos invita al silencio y a la reflexión, a observar nuestra vida con objetividad para extraer de ella aquello que es más esencial y valioso. Asimismo, Saturno nos invita a mirar al pasado, a nuestra historia, ya sea a nivel personal o colectivo, para extraer de ella las lecciones importantes que puedan servir a nuestra situación actual y también para crear un futuro mejor. El paso de Saturno por Acuario entre marzo y julio y luego ya a partir de diciembre está caracterizado por una reestructuración social, un incremento de la actividad laboral a través de Internet y un surgimiento de nuevas tecnologías y de importantes avances científicos, algo que se podrá ver especialmente favorecido alrededor de la luna nueva de junio, la cual hace aspecto a Saturno. Saturno en Acuario también puede simbolizar el poder de los distintos gobiernos sobre los movimientos de la población a través de tecnologías de geolocalización u otros dispositivos. El eclipse que tendrá lugar el 21 de junio muestra, por su aspecto a Saturno en Acuario, que gran parte de la población podría sentir este control a través de las tecnologías como una privación de su libertad. El del 21 de junio será otro eclipse importante que se produce justo el día del solsticio de verano a 0 grados de Cáncer. Este es un punto crítico del zodiaco en el cual el Sol, una vez ha alcanzado su mayor altura en el cielo, comienza a descender y los días comienzan a ser más cortos. Por tanto, la simbología de final y oscuridad que rodea a los eclipses está aquí más marcada. Básicamente, este eclipse representa un final y un nuevo comienzo para gran parte de la población, la cual durante los meses siguientes al eclipse tendrá que enfrentarse a grandes pérdidas, así como a nuevos modos de vivir, tanto a nivel personal como económico. Después de este eclipse, la luna nueva de julio estará en oposición a Saturno en Capricornio. Esto de nuevo muestra una fuerte tensión entre la población y los gobiernos, los cuales podrían seguir imponiendo fuertes medidas restrictivas en la economía, en la actividad comercial o en el movimiento de las personas. Urano entró en Tauro en el año 2019 y va a permanecer en este signo hasta el año 2025. Urano, planeta que representa tanto cambios radicales como avances tecnológicos, va a traer durante estos años fuertes sacudidas en el ámbito de la ecología, la medicina y la economía, todo ello característico de Tauro. Como vimos en ejemplos anteriores, Urano en Tauro apela a un reequilibrio entre recursos naturales y demografía, un ajuste que podría requerir de fuertes sacudidas uranianas para restablecerse. Algunos de los fuertes cambios que Urano en Tauro podría traer consigo son una nueva economía de moneda virtual o importantes descubrimientos en el área de la medicina o de las energías renovables. Las sacudidas de Urano podrían estar este año especialmente activas, ya que este planeta se halla en cercana cuadratura a Saturno.
Esto podría intensificar las crisis económicas, así como traer revueltas sociales o luchas contra el orden establecido si éste es demasiado restrictivo. Esto es algo que podría notarse especialmente alrededor de la luna nueva de abril, la cual está en conjunción a Urano y en cuadratura a Saturno. Asimismo, las lunas llenas de agosto y de finales de octubre marcan aspectos importantes a Urano, los cuales podrían activar en mayor medida su energía revolucionaria. En su potencial positivo, Urano en Tauro puede traer consigo innovaciones en la medicina o nuevos medicamentos que sirvan para combatir o paliar la enfermedad del coronavirus. Esto se verá especialmente favorecido alrededor de las lunas llenas de septiembre y de febrero del 2021, las cuales hacen aspecto de trino a Urano. Sin embargo, en septiembre, dado que Urano está en movimiento retrógrado, estos medicamentos podrían estar todavía en fase de prueba y error, y una vez que Urano pase a su movimiento directo de nuevo, ya podrían alcanzarse resultados más definitivos. Urano en Tauro nos llama a un cambio radical en la escala de valores a nivel colectivo, en favor de la importancia de la salud, la ecología y la naturaleza. En su máximo potencial positivo, los años de Urano en Tauro pueden traer un incremento de la conciencia ecológica, tanto a pequeña como a gran escala, que conlleve desde la producción de alimentos y productos orgánicos hasta el diseño de ciudades verdes y sostenibles. Plutón entró en Capricornio en el año 2008 y va a permanecer en este signo hasta el 2024. En el 2008, con la entrada de Plutón en Capricornio, se produjo la caída de Lehman Brothers y con ello el inicio de la crisis económica en la que nos hallamos actualmente. Desde entonces hemos visto grandes seísmos en la economía y también fracturas en los sistemas políticos, una situación que se ha agravado con la llegada de Saturno a Capricornio y la conjunción de ambos planetas en este signo. Como hemos visto en ejemplos anteriores, Plutón es implacable, por lo que hemos de aceptar las caídas de los sistemas que ya no cumplen los requerimientos de la sociedad o del planeta. La energía de Plutón seguirá muy activa este año, trayendo consigo crisis existenciales, así como crisis económicas y políticas. En su peor versión también puede traer abuso de poder, destrucción, guerra y muerte. Estas energías plutonianas se verán especialmente activadas a final de año con el eclipse solar que habrá en diciembre y sobre todo con la luna nueva de enero del 2021. Esta luna nueva estará en conjunción a Plutón y esto activará de una forma muy potente toda la energía plutoniana. Aunque se trate de un duro proceso, el propósito de Plutón en Capricornio es el de regenerar y purificar las estructuras políticas y económicas para construir de sus remanentes otras estructuras nuevas que se hallen en armonía con el orden del universo. Plutón nos llama, a nivel individual y colectivo, a una transformación y regeneración de nuestros modos de vida, para vivir en armonía con el planeta. Los procesos catárticos de Plutón en Capricornio pueden, en definitiva y en su máximo potencial positivo, traer consigo una sanación del planeta y de la humanidad. Neptuno entró en Piscis en el año 2012 y va a permanecer en este signo hasta el 2026. Como veíamos al principio de este vídeo, Neptuno en Piscis, por lo que tiene de invisible e ilimitado, representa tanto virus y enfermedades de difícil detección como espiritualidad y consciencia superior. Cuando conectamos, ya sea por oración o por meditación, con este poder superior, cuando conectamos con Dios, podemos sanar la mente y por ende, en gran medida, cualquier tipo de enfermedad. No olvidemos que somos seres de luz viviendo en cuerpos físicos. Por tanto, cuando abrimos la puerta a la luz de nuestro ser espiritual,
cada célula de nuestro cuerpo se nutre de una energía renovada. Así pues, Neptuno en Piscis nos abre la puerta a la dimensión superior de la divinidad, para desde ahí restablecer el equilibrio entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Durante los tiempos de aislamiento impuestos por Saturno en Capricornio, Neptuno en Piscis nos llama a descubrir que todos estamos conectados a nivel emocional y espiritual. Por ejemplo, cuando meditamos podemos sentir la presencia de nuestros seres queridos junto a nosotros. Asimismo, cuando entramos en la dimensión espiritual, podemos sentir que formamos parte del conjunto de la humanidad. Para finalizar, observemos que no es coincidencia que el coronavirus contenga en sí el mismo nombre que el chakra de la consciencia superior, el chakra llamado corona. Asimismo, en la tradición cabalística, la séfira superior del árbol de la vida, la cual se corresponde con el planeta Neptuno, es llamada Keter, que también significa corona. Desde esta séfira emana la luz divina de la que todos los seres humanos procedemos. Por ello, en última instancia, esta situación de crisis actual nos llama a un despertar de la consciencia superior y al entendimiento de que todos somos uno. Espero que este vídeo os haya parecido interesante y si es así, por favor, compartidlo. Para terminar, comentaros que desde el año 2010 me dedico de lleno a la astrología, la cual es mi gran pasión. Casi todo mi trabajo lo realizo de manera gratuita y abierta a donaciones, las cuales contribuyen en gran medida a que pueda seguir realizando artículos o vídeos de investigación astrológica. Si quieres contribuir con mi trabajo, puedes hacerlo a través de mi página web astrologiaespiritual.com o en el link que hay debajo de este vídeo. Todas las donaciones son recibidas de todo corazón, con muchísimo aprecio y agradecimiento. Muchas gracias por tu atención y sin más me despido deseándote salud, amor y bendiciones.